Saludos y bendiciones, muy buenas noches. Qué gusto, qué alegría, qué bendición de Dios poder estar interconectados, ustedes y nosotros, a través de este medio para impartir, para soltar, para activar una palabra poderosa de parte del Señor. Bienvenidos a nuestra escuela de enseñanza online, Palabras de Vida. Les saludamos, les bendecimos y les damos la más cordial bienvenida en esta hora de la noche. Gracias por ser parte de esta escuela. Gracias por ser parte de este tiempo de entrenamiento, de impartición y de enseñanza bíblica. Queremos saludar al profeta Rafael Carmona y toda su familia, a nuestro hermano Edgar Mejías, a la hermana Lisbeth y toda su familia. Es muy importante que usted entienda como creyente, como líder, como ministro, como parte del cuerpo de Cristo, que la iglesia necesita ser enseñada bajo una palabra de revelación, bajo una palabra de entendimiento divino, bajo una palabra de sabiduría que sirva de orientación, que nos dé destino profético, que nos imparta naturaleza divina y la identidad que como hijos de Dios necesitamos para caminar en este mundo en victoria, en poder y en autoridad. Prepare por favor su cuaderno de apuntes, tome en sus manos la Biblia, la palabra de Dios, abra su corazón al Espíritu Santo y permita que hoy Dios traiga sensibilidad a sus oídos, que sus oídos espirituales estén abiertos para que usted reciba lo que el Señor hoy tiene preparado para nosotros. No se aparte de la conexión, envíele el contacto, envíele el enlace a otras personas en otras ciudades, en otras naciones de la tierra, para que se incorporen a este tiempo de entrenamiento y de enseñanza bíblica. Padre, queremos darte las gracias por este maravilloso tiempo que tú nos estás permitiendo tener. Creemos que estamos viviendo tiempos proféticos. Creemos que estamos viviendo tiempos de grandes oportunidades. Creemos que el Espíritu Santo se está manifestando y se está moviendo en todas las naciones de la tierra de una manera sobrenatural. Se están soltando verdades del reino, se están soltando verdades de la eternidad, verdades que brotan de tu corazón, Señor, para instruir, para preparar, para capacitar, para adiestrar al cuerpo de Cristo para la obra del ministerio y al llamado que tú nos estás haciendo en este tiempo. Gracias te damos, Señor, porque la iglesia está entrando en un tiempo de renovación, en un tiempo de cambio, en un tiempo de transformación, en un tiempo de activación apostólica y profética. Bendecimos la vida de cada persona que se conecta, bendecimos la vida de cada hermano, de cada hermana, hombre o mujer, en cualquier ciudad de Venezuela o en cualquier nación de la tierra. Permite que la palabra que hoy va a ser impartida sea una palabra de poder, una palabra de fe, una palabra que nos lleve a un nuevo nivel, una palabra que nos lleve a una nueva dimensión, una palabra que abra nuestro entendimiento y nos ayude a comprender, Padre, y a entender el propósito para el cual hemos sido llamados en el nombre de nuestro bendito y eterno Salvador Jesucristo. Amén, amén. Y la iglesia dice amén. Saludos y bendiciones a nuestra hermana Grace Can, que está conectada en este momento y con un corazón dispuesto para recibir la palabra de Dios. Vamos a continuar con nuestro tema, preparados para la guerra espiritual. Y en la clase anterior estuvimos enseñando acerca de un tema muy interesante. ¿Cuál es el campo de batalla de la guerra espiritual? Según lo que enseña 2 de Corintios capítulo 10, verso 3 al 5,
El apóstol Pablo es muy claro y muy específico cuando dice en 2 de Corintios capítulo 10 y versículo número 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. A la luz de la palabra, a la luz de las escrituras, conforme al diseño establecido por Dios, el campo de batalla donde se libran las batallas más fuertes, donde se libran las batallas más intensas, donde comienza el ataque, donde comienza la opresión espiritual, donde comienza el enemigo a levantar fortalezas, a colocar argumentos, colocar razonamientos, colocar ideas, conceptos preconcebidos, donde el enemigo comienza a crear hipótesis, estilos de vida, conductas que no tienen nada que ver con lo que enseña la palabra de Dios, es la mente. La mente humana es el campo de batalla de la guerra espiritual. Pablo, escribiéndole a los romanos en el capítulo número 12, en el versículo número 2 de la Reina Valera 60, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La versión Dios habla hoy lo dice de una manera extraordinaria. Préstele mucha atención. La versión Dios habla hoy dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, subráyelo por favor en el nombre de Jesús. Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Si no hay un cambio de mentalidad, nunca habrá un cambio en el estilo de vida de muchos creyentes en las iglesias. La razón por la cual los cristianos tienen muchos años en las iglesias, muchos años leyendo la Biblia, muchos años asistiendo a las reuniones, muchos años asistiendo a las vigilias, a los ayunos, a los retiros, y no hay un avance significativo, no hay un crecimiento espiritual, no hay una vida de fe, no hay una vida sobrenatural, no hay experiencias profundas, poderosas con Dios, con el Espíritu Santo, se debe a un factor que muchas veces los predicadores y pastores omiten o pasan por alto: el cambio de mentalidad. Un cambio en la estructura pensante, una reingeniería de pensamiento. Pablo dice: si tu manera de cambiar, si tu manera de pensar no cambia, entonces tu estilo de vivir no cambia. ¿Qué es lo único que tiene el poder? ¿Qué es lo único que tiene la autoridad? ¿Qué es lo único que tiene el respaldo de Dios para producir un cambio de mente, un cambio de mentalidad? ¿Qué es lo único que Dios va a usar para llevarte de la derrota a la victoria, de la enfermedad a la salud, de la pobreza a la riqueza, del fracaso al éxito? ¿Qué es lo único que Dios va a usar y cuenta con la autoridad, el respaldo divino en esta tierra? Su palabra. Solo la palabra tiene el poder para cambiar tu manera de pensar. Solo la palabra tiene el poder para cambiar tu manera de ver la vida. Solo la palabra de Dios, cuando es recibida por revelación, cuando es enseñada de manera correcta, cuando es enseñada bajo la unción del cielo, cuando es enseñada por maestros aprobados, ungidos, con llenura del Espíritu, con sabiduría del Espíritu, la palabra genera tal poder de cambio, la palabra genera tal poder de respuesta, que los hermanos y las hermanas y los creyentes nunca vuelven a ser los mismos. Saludos a toda la familia Zambrano Lugo
están conectados en esta hora de la noche recibiendo esta palabra a través de esta escuela. Cuando tu mente, óyeme bien, cuando tu mente no ha sido renovada, no ha sido transformada, no ha sido procesada por el poder de la palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo a través de la palabra no logra cambiar tu manera de pensar, porque hay resistencia, hay dureza, porque hay demasiados paradigmas, hay demasiados conceptos religiosos, hay demasiadas estructuras pensantes, hay demasiados argumentos. Cuando Dios no puede hacer algo a favor de tu mente, cambiarla, transformarla, renovarla, entonces comienzas a librar grandes batallas, comienzas a librar grandes conflictos espirituales dentro de ti. La mente comienza a trabajar, el enemigo comienza a colocar pensamientos negativos, los demonios comienzan a colocar argumentos. Dios no oye tus oraciones. Tus oraciones quedaron pegadas del techo de la casa. Dios no te ama, Dios no te escucha, Dios no te bendice. ¿Para qué te congregas? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué estás sirviendo a Dios? Nadie te agradece lo que estás haciendo. El pastor nunca te ha dado una palmadita en la espalda. Nadie reconoce el trabajo que haces, el esfuerzo que haces, la manera abnegada y comprometida como vives. Y toda esta clase de argumentos que usted los ha oído, usted los ha acariciado, que han estado gravitando dentro de su mente, son el producto de una mente que no ha sido transformada, no ha sido renovada, no ha sido gobernada por el Espíritu Santo de Dios. Y tú necesitas hoy tomar una decisión de vida. Tú necesitas hoy levantarte en el poder de la palabra. Tú necesitas hoy pedirle al Espíritu Santo de Dios con insistencia, con pasión, con vehemencia, que transforme tu mente, que transforme tu manera de pensar. Porque la Biblia dice en la primera carta de los Corintios, en el capítulo número 2, que nosotros tenemos la mente de Jesucristo. Pablo, escribiendo a los filipenses en el capítulo número 2, dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Es interesante que cuando Pablo, escribiéndole a los filipenses, hablando de la manera como Jesucristo se vació, se despojó de sus prerrogativas de gloria como Dios y vino a la tierra en condición de hombre, en condición de carne, en condición de hombre natural. Es impresionante y poderoso que Pablo usa el verbo sentir. Haya pues en vosotros el mismo sentir. Del griego al español, ese verbo sentir significa: haya pues en ustedes la misma mente, la misma mentalidad, la misma forma de pensar que Cristo tuvo mientras estuvo en esta tierra. Así que debemos hacer un análisis espiritual en esta hora y debemos comenzar a reflexionar. ¿Pienso yo como Jesucristo piensa? ¿Veo la vida yo como la ve Jesús? Mis pensamientos están perfectamente alineados, están perfectamente engranados, están perfectamente sujetos a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios capítulo 10 y versículo número 5. La obligación que todo cristiano tiene, la obligación que todo líder, todo ministro, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, intercesor, adorador, salmista, anciano, joven, niño, casado, soltero. La obligación que todos tenemos es colocar cada día, colocar a cada momento, colocar a cada instante nuestra mente bajo el señorío, bajo el gobierno, bajo la autoridad y el dominio del Espíritu Santo de Dios. Una disciplina espiritual que deberíamos tomar, que deberíamos asumir como un estilo de vida, sería colocar nuestros pensamientos, emociones, sentimientos, mundo afectivo y nuestra voluntad bajo el dominio y el señorío de nuestro amado y eterno Salvador Jesucristo. Si usted verdaderamente desea,
Si usted que me está mirando a través del Facebook, a través de YouTube, verdaderamente desea vivir en victoria, si verdaderamente deseas caminar en poder y autoridad, ver lo sobrenatural de Dios, si verdaderamente anhelas ver milagros y ser efectivo en la guerra espiritual, tu mente tiene que ser transformada. Tu mente tiene que estar gobernada por el Espíritu Santo. Tu mente tiene que estar gobernada por el señorío de Jesucristo. No puedes darte el lujo, no puedes permitir indiscreciones en tu mente, no puedes permitir ambigüedades, ambivalencias, inconstancia en tu manera de pensar, porque cada vez que el enemigo encuentra una oportunidad, un derecho legal, cada vez que Satanás y los demonios encuentran una mente de un cristiano ociosa, una mente que divaga, una mente que anda en ociosidades, una mente vacía, una mente sin fundamentos, sin verdades escriturales y espirituales, allí va a operar, allí va a trabajar, allí el diablo va a establecer un bastión, una fortaleza, va a establecer una base de operaciones espirituales. Pero si el Espíritu Santo hoy te está hablando, te está ministrando, y tú entiendes a la luz de la palabra que debes permitir que tu mente sea gobernada por el Señor, que los pensamientos de Dios, según Isaías 55, 10 y 11, los pensamientos de Dios que están en la palabra, te gobiernen, te dominen, que esos pensamientos te direccionen. Entonces, por defecto, el Espíritu Santo va a encontrar en ti a un hombre y a una mujer confiable. El Espíritu Santo se va a manifestar con poder sobre ti. El Espíritu Santo se va a manifestar de una manera sobrenatural. La unción de Dios va a venir sobre ti. El ministerio va a comenzar a crecer. Las finanzas van a comenzar a llegar. Tu vida va a comenzar a cambiar. Tu matrimonio va a entrar en una nueva dimensión, en un nuevo nivel. Va a entrar en un nuevo estilo de vida. Dios va a comenzar a usarte con poder. ¿Por qué? La respuesta es sencilla. Porque el impedimento que había, que era tu mente, que no estaba transformada, que no estaba renovada, ahora ha sido total y completamente dominada, cedida, entregada, redimida y rendida al poder del Espíritu Santo de Dios. Vamos, dele un fuerte aplauso al Señor allá en casa, en el nombre de Jesucristo. Saludos y bendiciones a nuestra hermana Elizabeth Bruce, conectada en el nombre del Señor Jesucristo. Ningún ataque del enemigo va a tener éxito. Ningún dardo de fuego de las tinieblas va a encontrar oportunidad en ti. Ninguna mentira del diablo se va a enquistar, se va a enraizar, va a levantar una fortaleza mental en ti. Mientras tú no colabores, mientras tú no aceptes ese pensamiento, mientras tú no aceptes esa mentira, mientras tú no aceptes lo que te dice tu alma, lo que te dicen tus sentimientos, lo que te dice tu mente, en el nombre de Jesús. Nadie puede evitar que un pensamiento negativo venga a nuestra mente, pero tú eres responsable por la clase de pensamientos que llegan a tu mente y a tu vida. Nadie puede evitar que en algún momento de la vida un pensamiento deprimente, un pensamiento de tristeza, un pensamiento de rechazo, un pensamiento de soledad, un pensamiento de decepción pueda tocar tu vida. Pero, escúchame bien en el nombre de Jesús, tú eres responsable de que ese pensamiento no haga nido, que ese pensamiento no haga casa, que ese pensamiento no se convierta en una estructura, que ese pensamiento no se convierta en una forma de vivir, en un concepto, en una conclusión a la cual tú llegas lamentable y tristemente, porque tu mente no ha sido renovada y no tienes la capacidad de discernir y no tienes la capacidad de entender cómo opera el mundo espiritual. Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo número 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne,
viviréis. Romanos capítulo 8, versículo número 13. Lo repito una vez más, si estás llevando nota de este estudio. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Resalte eso, por favor. Mas si por el Espíritu Santo haces morir las obras de la carne, viviréis. Según el apóstol Pablo, hay algo que debe morir en ti. Hay algo que debe morir en tu vida. Hay algo que debe morir dentro de ti. Y Pablo dice que lo que debe morir en ti, lo que debe morir en mí, lo que debe morir en la iglesia, lo que debe morir en los creyentes, lo que debe morir en los ancianos, en los líderes, en los ministros, se llama la carne. ¿Qué significa la carne? Según el contexto de lo que Pablo está enseñando en Romanos 8:13. Según Romanos 8:13, carne es una palabra que viene del idioma griego sarx. Se escribe S-A-R-X, sarx. Y el término sarx en la Biblia, cuando se refiere a la carne, involucra todo aquello que tiene que ver con mi cuerpo, tiene que ver con mi alma, tiene que ver con mi mente, tiene que ver con mis sentimientos, con mis emociones, con mi corazón, con mis planes, mis proyectos, mis ambiciones, mis aspiraciones en la vida. Y todo aquello que está gobernado, que está dominado y que está contaminado por el pecado. Para Pablo, carne no tiene que ver simplemente con un trozo de bistec. Para Pablo, carne tiene que ver toda manifestación en nuestras vidas que no están bajo el control del Espíritu Santo de Dios. Carne tiene que ver, según el concepto de Pablo, todas aquellas expresiones, todas aquellas manifestaciones, todas aquellas situaciones que exteriorizamos desde nuestro corazón, que no están gobernadas por el precioso Espíritu de Dios, y nada bueno se puede esperar de ellas. Jesús dijo en Mateo 15:19, porque de dentro del corazón, refiriéndose a la carne, porque de dentro de nuestra alma, dentro de nuestra vida, en lo más profundo de nuestro ser, en lo más recóndito de nuestra alma, conviven el pecado, el adulterio, la fornicación, la mentira, la lujuria, la idolatría, la glotonería, la codicia, la vanidad. Somos, por así decirlo, una bomba de tiempo. Somos, por así decirlo, inflamables. Somos, por así decirlo, una especie de detonadores. Si nuestras vidas no están dirigidas y gobernadas por el Espíritu Santo, el enemigo va a tratar de sacar, el enemigo va a tratar de exteriorizar, el enemigo va a hacer todo lo necesario en nuestras mentes para provocar una explosión, para que todo eso que está allí estancado salga a flote, se exteriorice y nos convirtamos en un peligro y nos convirtamos en un motivo de tropiezo para el reino de Dios, para la obra de Dios, para el ministerio y para la extensión del reino de Dios en esta tierra. La iglesia de Jesucristo debe entender que según la palabra de Dios y según lo que enseña el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, los apóstoles del Nuevo Testamento y el propio Señor Jesucristo, en la iglesia, en cualquier iglesia del mundo, numerosa, en cualquier iglesia del mundo multitudinaria, en cualquier iglesia del mundo donde se reúnan miles de personas, o una iglesia pequeña, o una iglesia muy chica, no importa cuántas personas asistan o se reúnan. Según el apóstol Pablo, hay un criterio, hay una medida, hay un escáner, hay un diagnóstico espiritual. En una misma iglesia, en un mismo ministerio, en un mismo altar, en un mismo cuerpo ministerial, conviven y cohabitan dos tipos de creyentes: los creyentes carnales y almáticos y los creyentes espirituales. Si está llevando nota, por favor, anote y apunte eso en algún lugar. En cualquier iglesia donde usted vaya,
en cualquier ministerio donde usted se encuentre, en cualquier lugar donde usted quiera servir a Jesucristo, va a encontrar dos tipos de cristianos, dos tipos de líderes, dos tipos de ministros, dos tipos de iglesia. Una iglesia gobernada por la carne y por el alma, y una iglesia gobernada por el Espíritu de Dios. Aquí no se trata de juzgar, ni se trata de señalar, ni se trata de condenar a otros. La pregunta aquí es la siguiente: ¿soy yo un cristiano carnal, almático, o soy un creyente espiritual? ¿Cómo me ve Dios? ¿Cómo me diagnostica el Espíritu Santo? ¿Qué o quién me gobierna en última instancia? ¿Quién direcciona mi vida? Desde que me levanto en la mañana hasta que me voy a descansar por la noche, ¿qué clase de agenda es la que yo tengo? Soy un creyente que constantemente le pide a Dios que bendiga todo lo que a mí me toca hacer, o soy un creyente, un líder, un ministro que cada mañana cuando me levanto, Señor, dime qué es lo que tú quieres que yo haga. Los creyentes carnales y almáticos y los creyentes espirituales conviven en las mismas iglesias, conviven en los mismos ministerios, conviven en los mismos liderazgos. Eso usted lo puede ver a través de todo el Nuevo Testamento, usted lo puede ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, usted lo puede ver en las cartas de Pablo, en las cartas de Pedro, en las cartas de Santiago, en la epístola de Judas, en las cartas de Juan. Usted va a notar que hay una divergencia entre dos grupos de personas dentro de la misma iglesia y dentro del mismo reino. Saludos y bendiciones al pastor Ismael Márquez y a toda su preciosa familia. Los creyentes carnales, los líderes carnales, los ministros carnales o almáticos viven atados, esclavizados, sujetos, gobernados, direccionados, como la palabra lo indica, por la carne, por el alma, por los sentimientos, por lo que ven, por lo que oyen, por lo que perciben, por lo que entienden, por las conclusiones almáticas a las que llegan. Se dejan gobernar y se dejan dirigir por sus mentes carnales que no han sido renovadas, no han sido transformadas, no han sido procesadas, ni están gobernadas por la palabra y por el Espíritu Santo de Dios. Son personas inconstantes, son personas frágiles, son personas débiles, son personas emocionalistas, son personas cambiantes, son personas ambivalentes, son personas que hoy están bien, mañana están mal, son personas que hoy están apasionadas por el Señor y mañana apasionadas por el mundo, son personas que hoy quieren vivir en santidad y mañana están atados por el pecado y por las pasiones de la carne. No resisten las pruebas, no son gente madura, no son gente de fe, no asumen compromisos con el Señor, se ofenden con demasiada facilidad, son demasiado hiper, mega, recontra, archi, plus sensibles y delicados. No se les puede llamar la atención, no se les puede exigir ni demandar nada, no se les puede exhortar, no se les puede indicar lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Son personas que lamentablemente viven viendo los defectos de los demás. Nunca permanecen firmes, constantes y comprometidos en una sola congregación. Son personas que donde quiera que llega generan problemas, causan conflictos, andan de congregación en congregación y nunca se sienten satisfechos, jamás se sienten felices, identificados con ninguna congregación, con ninguna autoridad, con ninguna paternidad. Resisten, desobedecen a la autoridad impuesta. Dicen amén con los labios, pero en el corazón hay resistencia, orgullo, terquedad y desobediencia.
Este tipo de creyentes no se dan cuenta y no entienden que viviendo una vida carnal, viviendo una vida almática, viviendo gobernados por la mente y por los sentidos, son un obstáculo, son un tropiezo, son motivo de escándalo y son las personas que retrasan, detienen y no permiten que el reino de Dios avance. En su defecto, al contrario, los creyentes espirituales son aquellos que demuestran madurez, son personas llenas del Espíritu Santo, son personas que manifiestan el fruto del Espíritu de Dios, viven llenos de fe, viven llenos de pasión, saben lo que tienen que hacer, se sujetan y se someten a la agenda del Espíritu Santo, han aprendido a dominar la carne, han aprendido a dominar la lengua, han aprendido a gobernar sus sentimientos, han aprendido a procesar y a gobernar su mal carácter, sus malos temperamentos. Son personas que prefieren callar, son sabios, comedidos, prudentes, equilibrados. Son personas cuyas vidas están gobernadas por Jesús, caminan bajo el señorío de Jesucristo, se identifican, hay evidencias, hay pruebas, hay señales visibles y palpables de que son gente llena del poder de Dios. Donde quiera que llegan, donde quiera que están, donde quiera que se encuentran, en cualquier congregación donde llegan, son una bendición de Dios, son líderes de Dios, son ministros de Dios, se multiplican, crecen, se expanden, aprenden a amar a la gente, a perdonar, a servir, son restauradores, son edificadores, son personas perdonadoras, siempre dejan una puerta abierta para la restauración, para la reconciliación, extienden una mano para darle a otro una nueva oportunidad y cuando los ofenden van a un rincón a orar y luego van a resolver las cosas, no en la carne, no en el alma, no producto de la ira, del desquite o la venganza, sino siempre con un espíritu pacificador y con un espíritu de restauración. Ahora bien, ¿qué es lo que el apóstol Pablo quiere enseñarnos en esta lección del día de hoy en la escuela? Hay algo que el apóstol quiere dejar grabado en nuestro espíritu y quiere dejar grabado en nuestro corazón. En Romanos, en el capítulo 6, verso 11 y 12, si está llevando nota, Romanos capítulo 6, verso 11 y verso 12, la Biblia dice en la Reina Valera 60 de la siguiente manera: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Si usted realmente quiere vivir una vida cristiana de éxito, si usted quiere tener victoria contra la carne, si usted quiere tener victoria en la guerra espiritual, si usted quiere desarrollar un gran ministerio, si usted quiere ser una persona bendecida y próspera, si quiere accesar a lo sobrenatural de Dios, a los recursos de Dios, a los tesoros del cielo, si quiere tener acceso a la cámara de los tesoros que el Padre tiene preparado para su pueblo y disfrutar de la herencia en Cristo que Él ganó y compró a precio de sangre, algo debe morir en mí y algo debe vivir en mí. ¿Qué es lo que tiene que morir en mí? Dice la Escritura que la carne con sus pasiones y sus deseos tiene que morir en mí. Pablo, escribiéndole a los Gálatas, dice que hay que crucificar la carne con sus pasiones y concupiscencias. Pablo dice: considérense muertos al pecado, morir al pecado, decirle no al pecado, decirle no al diablo, decirle no al mundo, no malgastar el único tiempo que Dios nos ha dado en esta tierra para servir, para honrar, para glorificar a Dios.
Morir a la carne, morir a los deseos de la carne, morir al pecado es tomar una determinación de vida y decirle al pecado y al diablo: ya yo no vivo, ahora Cristo vive en mí. Pero hay algo que debe vivir en mí. Hay una naturaleza que se tiene que manifestar en mí. Hay una naturaleza que tiene que salir a flote y tiene que gobernar mi vida entera. Y es la naturaleza de Dios, la vida de Dios, el Zoe de Dios, la eternidad de Dios. Pablo dice: considérense muertos al pecado, pero vivan vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es hora de tomar nuestra propia cruz. Es hora de ser honestos y sinceros delante de Dios. Es hora de abrir nuestros corazones delante del Eterno y decirle: Señor, yo quiero morir cada día al pecado, a la carne, al alma, a mi mente, a mis emociones, a mis sentimientos, para que no me gobiernen, para que no me subyuguen, para que no me arrastren, para que no me seduzcan y para que no me impidan crecer, avanzar y tener experiencias poderosas con el Señor. ¿Cuáles son algunas de las características de los muertos? Pablo dice: considérense muertos al pecado. No muertos físicamente, muertos al pecado. Muertos en relación con el pecado. Muertos en cuanto a nuestro vínculo con el pecado. Los muertos tienen una característica: cuando usted tristemente o lamentablemente acompaña a alguien en un funeral, acompaña a alguien donde hay un difunto, usted se va a dar cuenta que los muertos ya no tienen tentaciones, los muertos no se ofenden, los muertos no critican, los muertos no se quejan, los muertos no son desobedientes, los muertos no guardan rencor, los muertos no son vengativos, los muertos no andan chismeando, los muertos no pecan, los muertos no condenan ni acusan a nadie, los muertos no dan ningún tipo de opinión. Así que cuando Pablo dice: considérense como si ustedes estuvieran muertos al pecado, ¿qué significa? Cierren las puertas del corazón al pecado, cierren las puertas del corazón al alma, cierren las puertas a todo aquello que quiera aflorar, que se quiera exteriorizar, que quiera salir a flote y que los quiera gobernar, que los quiera dominar, no para bien, sino para mal. Cuando un cristiano descubre, entiende, comprende y logra vivir una vida de unción, una vida llena del Espíritu Santo de Dios y crucifica su carne para el Señor, cede su vida a Dios, renuncia a todo tipo de pecado, a todo tipo de actitud carnal y almática, entonces el enemigo vendrá con tentaciones, el enemigo vendrá con presiones, el enemigo vendrá con argumentos, el enemigo vendrá con pensamientos, pero nunca va a encontrar lugar ni cabida en ti. Ese fue el secreto de la vida de Jesús. Ese fue el secreto de la vida del Señor. En eso consistió su victoria, en eso consistió su triunfo. Eso fue lo que lo convirtió en un líder y en un ministro exitoso en todas las cosas que hacía. El enemigo nunca encontró oportunidad. El enemigo nunca encontró una puerta abierta. El enemigo nunca encontró un elemento de cooperación. Jesús dijo: he aquí viene el príncipe de este mundo, pero él nada tiene en mí. ¿Qué significa eso? Eso significa que aunque el enemigo logró zarandear, logró tentar, logró quebrar al grupo de los 12 apóstoles, aún en el huerto de Getsemaní y aún en la cruz del Calvario, el enemigo en medio del dolor, del suplicio y del punto de quiebre más grande que un ser humano haya experimentado, el enemigo no encontró ninguna oportunidad en la vida y en el corazón de Jesús. Todos los cristianos y cada creyente que me está mirando y cada creyente que me está escuchando, todos
en alguna área de nuestras vidas experimentamos un punto de quiebre, experimentamos un área de debilidad, experimentamos un punto de fragilidad que el enemigo va a tratar en cualquier momento de explotar. El enemigo va a tratar en algún momento de aprovecharse de esa debilidad. El famoso talón de Aquiles, situaciones que tú no has resuelto en tu vida, pecados que tú no has confesado, cabos sueltos, ciclos que tú no has cerrado, situaciones que todavía te mantienen atado, enlazado y te mantienen ligado al pasado, al dolor, a la tragedia, a la traición, al rechazo. Y cuando el diablo decide utilizar estos elementos, los utiliza y se dispara en ti una alarma, se dispara un volcán, hay como una erupción inevitable, peligrosa. Por lo tanto, lo que tú necesitas hoy es venir a la presencia del Señor, abrir tu corazón al Padre y decirle: Señor, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Examina mi corazón, prueba mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Muchos hijos de Dios, después que han sido lavados con la sangre de Cristo, después que han sido limpiados con la sangre preciosa del Cordero de Dios, después que han sido restaurados, después que han sido sanados, prosperados, después que han sido empoderados en la palabra, después que han comenzado a recibir presencia, unción, son llamados al ministerio, son llamados al liderazgo, son llamados con tremendos dones, con tremendas habilidades, con tremendas potencialidades. Lamentablemente comienzan a coquetear con la carne, con la mente, comienzan a coquetear con el pecado, con el mundo, comienzan a tomarse pequeñas indiscreciones, pequeñas moscas muertas, comienzan a coquetear con cosas peligrosas bajo el concepto equivocado y erróneo: yo no voy a pecar, yo no me voy a apartar, yo no me voy a alejar del Señor, yo tengo fuerza de voluntad, yo sé lo que estoy haciendo, yo no tengo ningún problema con esto. Si tú te expones innecesariamente, si abres tu corazón innecesariamente, si comienzas a coquetear como la mujer de Lot, mirando hacia Sodoma, hacia Gomorra, si no te apartas de ciertos círculos, de ciertas amistades, de ciertos ambientes, de ciertas atmósferas contaminantes, de cierto tipo de música que estás escuchando, ciertos programas de televisión que estás mirando, ciertas conversaciones que estás teniendo, cierto tipo de relaciones ocultas, escondidas que estás manteniendo, recuerda que tarde o temprano, eso que estás alimentando, eso con lo que estás coqueteando, eso con lo que estás de alguna manera jugando, ese fuego, esos carbones encendidos con los que estás de alguna manera vinculándote, tarde o temprano te van a pasar factura. Muchos creyentes han naufragado, muchos líderes y ministros han naufragado en las aguas del pecado, en las aguas de la tentación, en las aguas de la seducción del mundo. Muchos se han dejado arrastrar. Pablo el apóstol, preso en Roma, le escribe a Timoteo y con un lamento profundo, con un lamento que sale de lo más profundo de su alma, Pablo dice que uno de sus líderes y discípulos más amados lo ha abandonado por irse a las cosas del mundo. Qué triste, qué pena comenzar bien y terminar mal. Qué triste y qué lamentable es saborear la presencia de Dios, disfrutar de la gloria de Dios, disfrutar de la unción de Dios, disfrutar de la presencia de Dios, ver milagros, ver maravillas, oír la voz de Dios, ser un líder, ser cabeza, estar en autoridad, para luego, lamentable y tristemente, terminar siendo cola, terminar en fracaso, terminar en derrota, terminar con una vida de vergüenza, de dolor. El problema no está en que la tentación venga a ti. El problema está en que cedas a la tentación. Por eso la Biblia dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta
alcanza misericordia. Si hoy el Señor ha hablado a tu vida, si hoy el Espíritu Santo de Dios ha hablado a tu corazón, donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres, hoy el Señor te dice: yo extiendo mi mano de amor para restaurarte, para sanarte, para liberarte y darte una nueva oportunidad. Pero tú debes tomar una decisión. Quiero orar por ti. Quiero cerrar este tiempo orando por ti. Hay personas que nos están viendo en este momento y el Espíritu Santo de Dios les está hablando. Escucha lo que te dice el Señor. Hay una persona que me está mirando en este momento. El Señor te dice: es tu tiempo, es tu hora, es tu momento. Levántate, como el hijo pródigo, levántate, sal del hato de los cerdos y vuelve a la casa del Padre hoy mismo. Porque si vuelves a la casa del Padre hoy mismo serás restaurado. Hoy habrá gozo en el cielo, habrá fiesta y el Padre te va a colocar anillo nuevo, calzado nuevo, vestido nuevo, y se te va a ofrecer el becerro gordo de la casa. Allí donde estás, Padre, en el nombre de Jesús, yo traigo delante de ti, Señor, la vida de tu pueblo. Traigo delante de tu presencia la vida de tus hijos. Traigo la vida de tus siervos, líderes y ministros. Hemos soltado esta palabra. Y yo creo y estoy convencido plenamente que esta palabra ha tocado las vidas, ha tocado los corazones. Esta palabra, Señor, es una palabra multiplicadora, Padre. Hay personas que nos están viendo en este momento, Señor, que están siendo convencidos por el Espíritu Santo de Dios. Señor, tú les estás hablando, tú les estás ministrando. Tú, Señor, estás provocando, Padre, un cambio en sus vidas, en sus mentes, pensamientos y corazones. El Señor te dice: no esperes más. El Señor te dice: no alargues. El Señor te dice: no extiendas. El Señor te dice: no pierdas más tiempo. Yo te llamé, yo te escogí, yo te redimí, yo te limpié con mi sangre. Levántate ahora. Sírveme en el nombre de Jesús. Vuelve al ministerio, vuelve al altar. Vuelve a la adoración, vuelve al ministerio salmístico, vuelve a la intercesión, vuelve al ministerio de servicio, vuelve hoy, corre, ve a los brazos amorosos de Jesús, porque la sangre de Jesucristo tiene poder y te limpia de todo pecado. El Padre no te condena, el Padre no te señala, el Padre no te excluye, el Padre te dice: ven, hijo mío. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Ya no huyas más como Jonás. Ven a los brazos del Padre. Recibe hoy perdón, recibe restauración, recibe sanidad, recibe un milagro, recibe la paz, recibe el descanso, el gozo de Dios. No le creas más al diablo, no creas las mentiras del infierno, no creas lo que el enemigo te dice. El diablo te ha dicho de manera repetitiva que Dios no te ama, que Dios se olvidó de ti y que Dios te está castigando. El Espíritu Santo te dice: hijo mío, te estoy llamando con lazos de amor y con cuerdas de misericordia. Yo soy tu refugio, soy tu Padre, yo soy tu torre fuerte, yo soy tu roca eterna, yo soy tu manantial de vida eterna. Ven a mí, te dice el Señor, porque te he llamado con un gran propósito. ¡Aleluya! ¿Habrá alguien que pueda gritar aleluya, gloria a Dios allá en casa? Hemos llegado al final de nuestra entrega. Por favor, reenvíe este material a sus contactos en otras naciones de la tierra. De mi parte, volveremos a encontrarnos la próxima semana, día miércoles, de 8 a 9 de la noche, en la Escuela de Enseñanza Palabras de Vida. Feliz noche. Shalom es paz. Bendiciones. Amén y amén.